El mundo no para, están pasando muchísimas cosas en todos lados y justamente una mirada a estas cosas tan relevantes que han ocurrido, inesperadas algunas, más largas de lo que se esperaba en otros casos. Vamos a estar conversando junto a Jorge Satt, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas tardes. Perdón, días todavía. Muy buenos días, Bárbara. Gracias por la invitación. Bueno, tenemos como siempre, podemos ir dando la vuelta al mundo y partamos por lo último, más reciente y que ha generado alta conmoción, si bien era algo que sabíamos que tenía que ocurrir en cualquier momento. Ha fallecido la reina Isabel II. ¿Cómo ve el impacto de esta noticia, todo lo que está ocurriendo? Y por supuesto que estamos mirando hasta nosotros desde el fin del mundo. Claro, ha tenido un impacto inédito por lo que significó la figura de la reina Isabel II, que estuvo a cargo 7 décadas en su país. Vivió muchos procesos históricos, partiendo por Gran Bretaña, esa Gran Bretaña que era una superpotencia global, hacia una potencia media. Le tocó también vivir la Segunda Guerra Mundial y una serie de eventos que dieron cuenta de una figura que expresó mucha virtud en su país y que eso explica que más del 90% de los británicos apoya la monarquía y eso se atribuye en gran parte a su figura y va a ser un desafío para el nuevo rey Carlos III de cómo esta cuidada figura, esta cuidada exposición pública que logró la reina, esta expresión de las virtudes del servicio, pueda también transmitirlo y expresarlo el nuevo rey. Ahora, ¿cuántas cosas están inconclusas o no? Porque vemos que asume el rey, todos mirándolo. Evidentemente, de esto hasta hay meme a esta altura. La única cosa que está claro es que no va a gobernar ni por cerca un periodo parecido al que gobernó ella, pero algunos esperaban incluso que pudiera dar un paso al costado. ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿Qué tan popular es él respecto a su próximo sucesor? A ver, el rey Carlos III, si uno ve su pasado, era menos cuidadoso en expresar opiniones públicas, políticas, tomar posiciones que lo que fue la reina, pero él ha dicho que en esta nueva posición va a tener que probablemente restringirse más. La reina Isabel siempre se le asoció a esa imparcialidad, estar sobre la contienda, la coyuntura política. Pero hay otra dimensión que es la complejidad que está enfrentando el Reino Unido desde el punto de vista económico y cómo ha ido creciendo el malestar social. Piensa, Bárbara, que de las economías desarrolladas la que tiene la mayor crisis de costo de vida por la inflación está siendo el Reino Unido. Ya tiene una inflación de 10% y pudiera incluso llegar a un 20% a fin de año. Y el costo de la energía, ahora que ya pronto ya comienza el invierno y más frío en Europa, podría llegar las cuentas de energía a incrementarse en más de un 80%. Entonces, el rey va a enfrentar una Gran Bretaña con una nueva primera ministra que sabemos que ganó la elección interna del Partido Conservador, con un creciente malestar, con una creciente percepción de la población británica de que el país va en declive, va en decadencia, con un Brexit que ha sido tremendamente complejo en cómo enlazar esa relación con la Unión Europea, donde incluso se han desacelerado las exportaciones. Entonces va a ser muy interesante tanto la sombra que le deja la reina Isabel II, como la compleja situación que está enfrentando Inglaterra, que incluso algunos la recuerdan como lo que fue en los 70 la crisis del petróleo, que también impactó de manera muy fuerte en el tema inflacionario a ese país. Bueno, aprovechemos el vínculo, el link del precio de la calefacción. Hablemos de energía, o más que de energía, en realidad las implicancias de esta invasión de Rusia a Ucrania que ha tenido, ya lo decíamos, y todas las veces que hemos conversado, se esperaba que durara un par de días, llevamos meses. ¿Cómo va eso? ¿Cómo lo ve? Desde Ucrania han celebrado un retroceso, o más bien que ellos han logrado recuperar algunas ciudades al noreste de Ucrania. Sí, la verdad las cosas es que estamos en esta fase que se llama la guerra del desgaste, donde no hay, semana a semana no vemos ninguna luz de salida al conflicto, y el elemento nuevo fue este éxito en el noreste de la contraofensiva ucraniana, especialmente en la provincia de Kharkov, donde los rusos o las tropas rusas han tenido que replegarse, pero Rusia no muestra ninguna disposición a poner término o tratar de llegar a un acuerdo en esta guerra. Todo lo contrario, está dispuesto a asumir el costo que sea necesario para dar la impresión de que se está imponiendo en este conflicto. Esto está teniendo una consecuencia global, pero especialmente en Europa. Por una parte, lo que hemos visto con todo el costo de la energía,
de las materias primas en general. Los mercados financieros donde se han mostrado más volátiles es en Europa a partir de la guerra, y Rusia está consciente de esta dependencia que se generó, especialmente en el gas. Cerca del 40% del gas dependía de los suministros rusos y del petróleo, y eso está usándolo como una arma de presión con Europa. Lo vemos en Inglaterra, como lo mencionamos, en Alemania y en otros países que están intentando hacer una transición energética, una transición en sus fuentes de suministro, pero eso toma tiempo y también cuesta plata, por decirlo de alguna manera. Y si la política de los países europeos va a ser solamente subsidiar el consumo para reducir el precio, esa es una política insostenible que va a generar un mayor endeudamiento y que no va a resolver el problema de fondo que están enfrentando todas esas economías. ¿En qué están en Europa? Porque al principio fueron muy críticos, incluso habían amenazado, implementaron algunas sanciones o restricciones a Rusia, pero cada día le afecta más y tal como dice, nosotros estamos al revés de ello, cada día se va a notar más el impacto entrando en invierno. Claro, Gazprom, por ejemplo, ruso, cortó el suministro de gas para Alemania y ciertos países, lo ha ido haciendo gradualmente. La Unión Europea ha fijado un plan y una meta de transición de sus fuentes de suministro de gas y de petróleo, pero como te decía, eso es gradual. Y cada país ha ido tomando medidas que, a juicio de algunos expertos, han sido muy descoordinadas entre los países del bloque y que más bien se han inspirado en un tema de seguridad nacional, de tener mayor resiliencia en su suministro, pero si no se coordinan entre los distintos países de la Unión Europea, tampoco es muy sostenible en el mediano plazo. Este, sin lugar a dudas, es el mayor desafío que tiene hoy día Europa de cómo poder aminorar los efectos de esta crisis energética, y las medidas que se están tomando toman tiempo y además son costosas. Bueno, sigamos dando la vuelta al mundo, está siempre la tensión, Estados Unidos por un lado con sus problemas, China por el otro, pronto a un congreso justamente del Partido Comunista. ¿Cómo vemos estas dos grandes potencias? Sí, estaba yo mirando el calendario electoral, Bárbara, que se nos viene. No solo Brasil ahora en octubre, tenemos las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos en noviembre, que suelen castigar al gobernante de turno, más aún con Biden, que tiene un bajo nivel de aprobación, y el Congreso chino, el 20º Congreso chino, que va a ser también en octubre, y que su mayor novedad es la muy probable confirmación de Xi Jinping en su tercer mandato como presidente de China, potenciando su poder. El 2017 se quedó establecido en el Congreso lo que se llamaba el pensamiento de Xi Jinping, el llamado socialismo con características chinas, y que da cuenta de el poder que ha ido acumulando Xi Jinping, rompiendo también esta tradición de los últimos presidentes que solo estaban por 2 mandatos. China tiene su principal adversario geopolítico, que sin lugar a dudas es Estados Unidos. Están enfrentados en una competencia en distintos planos: tecnológico, financiero, comercial. Y lo que vimos nosotros en Taiwán fue una expresión o una demostración de poder para un Xi Jinping que quiere también unir al país, consolidar su apoyo, sabiendo que China también enfrenta sus complejidades. La política de cero COVID tuvo efectos importantes en su economía, tiene todo el tema de la burbuja inmobiliaria y el creciente nivel de deuda pública, sobre todo por los subsidios que ha impulsado para las empresas chinas. ¿Cuánto le influye las presiones? Porque incluso nosotros, estando tan lejos y que dependemos tanto de China para fabricar, por ejemplo, muchos productos, entre otras cosas, bueno, todos están ya presionando para que esta política por el cierre o cero COVID, bueno, que se abran de una vez por todas para que las personas de todo el mundo puedan ir a trabajar. ¿Cuánto afecta o no, o les es indiferente a las autoridades? Esto tiene una consecuencia directa, y el gobierno chino ya ha ido en cierta medida flexibilizando la política de cero COVID. Pensemos que China es el principal exportador de insumos o de bienes intermedios en el mundo. Es esta gran fábrica mundial que nos quedó muy claro a todos cuando comenzó la pandemia del COVID-19. Y toda política de COVID-0, que supone cuarentenas masivas, cuarentenas de millones de personas, genera inmediatamente una disrupción en el comercio internacional, y eso retrasa, obviamente, los flujos de comercio, encarece los costos y genera todas las consecuencias que nosotros vemos y que hemos visto con esta política. Una política cada vez más resistida también en China, pero que el gobierno se ha mantenido en términos generales bastante firme. Ahora, para terminar, Bárbara, con China, Xi Jinping sabe que una forma de mantener tranquila a la sociedad china,
y una cierta paz social es que esa economía tiene que crecer a tasas relativamente altas. La economía china viene desacelerándose, no es la economía de los 90 que creció a tasas de 2 dígitos, pero ese es un desafío y probablemente en el 20º Congreso chino van a plantear también cuáles son las metas de mediano plazo de crecimiento de la economía asiática. Y las expectativas no son muy auspiciadoras igual. De hecho, nosotros mismos lo notamos porque cualquier factor de no crecimiento afuera nos pega directamente también. Claro, en línea con la economía global que está en este proceso de enfriamiento para el próximo año y China no es ajeno de eso, aun cuando crece sobre el promedio mundial. Bueno, vengámonos ahora a nuestro continente, vamos a Brasil. ¿Qué pasa con Brasil? Ya está muy pronto también a estas elecciones, hay mucho ruido interno y externo. ¿Cómo lo ves? Sí, las elecciones de Brasil son la primera vuelta el 2 de octubre y si hay segunda vuelta sería a fines de ese mes. Muestran toda la encuesta una ventaja de Lula. Se ha ido reduciendo la brecha, pero en segunda vuelta hablamos de ventajas que van entre 8 a 14 puntos. ¿Cuál es la incógnita? Primero, que enfrentamos una elección con el mayor nivel de rechazo de ambos candidatos. Los porcentajes de rechazo que tiene Lula y Bolsonaro son muy altos para una elección presidencial. Lo segundo es que Bolsonaro está apostando también a la billetera fiscal con planes de sobre 7.000 millones de dólares. Y lo que hay que ver es cuánto se alcanza a recuperar, una percepción de recuperación de la economía brasilera que pudiera darle un margen de probabilidad a Bolsonaro. Los distintos líderes de opinión y la comunidad empresarial mayoritariamente piensan que en segunda vuelta gana Lula, pero ya sabemos que Bolsonaro, así como sorprendió en la elección pasada, quizás todavía tiene una carta bajo la manga. Todavía tenemos a la espera a nuestro posible embajador justamente esperando esa elección, que no gane Bolsonaro para que le den el agreement. Sí, yo creo que es una mala decisión de política exterior condicionar el nombramiento de un embajador aquí en el gobierno de turno en el otro país, pero todo indica que mientras Bolsonaro sea el presidente, no se va a dar el agreement al candidato que propuso el gobierno de Chile y están apostando entonces a Lula que de ganar, esto es interesante a nivel latinoamericano, las 6 principales economías de nuestro continente estarían en manos de gobiernos de izquierda. ¿Cuánto podría eso influir en las políticas más económicas? Porque por supuesto en relaciones sabemos que las relaciones son y van a seguir siendo muy buenas, pero desde el punto de vista de la economía y mirando también y ahí empezando a hacer un link con nosotros, el ministro Grau nos decía hace unos días que estaban conversando, negociando, acordando temas comerciales mucho más relevantes y beneficiosos incluso que el TPP-11. Generó harta crítica, sí. ¿Qué Sí, puede ser mejor que el TPP-11? claro, yo fui uno de los que criticó esa afirmación, porque primero nosotros tenemos acuerdos comerciales importantes con América Latina. Con Brasil tenemos un acuerdo de libre comercio aprobado hace pocos años, se modernizó el acuerdo con Argentina, estamos en la Alianza del Pacífico. No veo ahí mayor margen. Sí, lo que veo son oportunidades donde tenemos que poner la atracción de inversión extranjera como un pilar para la reactivación económica chilena. Pero, ¿qué es lo que nos mostró el plebiscito y lo que está mostrando en general América Latina? América Latina no está haciendo de izquierda, por decirlo de alguna manera, como se afirmó el 2015, que era de derecha cuando comenzó este pequeño ciclo de gobiernos de centro-derecha. América Latina hoy día es del partido del voto de castigo. Si nosotros nos damos cuenta, todos los gobiernos cambiaron de sector político en las últimas elecciones latinoamericanas y por lo tanto los ciclos políticos hoy día en la región son mucho más cortos. Entonces, esta nueva marea rosa, que es distinta a la izquierda latinoamericana del 2000, tiene que entender de que hoy día el votante es más pragmático, hay un creciente malestar y que las personas hoy no dan un cheque en blanco, o sea, cambian de su preferencia política mucho más rápido y que por lo tanto lo que vimos en el plebiscito es también un llamado de atención a estos proyectos, a estas aspiraciones de construir probablemente un proyecto de izquierda a largo plazo. Y creo que hay dos cosas que a destacar. Lo que ha hecho el presidente Boric y el presidente Petro de nombrar ministros de Hacienda de reconocida trayectoria para los mercados. Ese pragmatismo económico probablemente nosotros no lo vimos a comienzos de la década del 2000 y creo que esa es la fórmula para que estos gobiernos aseguren reformas sostenibles y un desarrollo a largo plazo.
O sea, uno podría pensar que este periodo no va a ser similar al de los Kirchner, Correa, Evo Morales, por ejemplo, por nombrar algunos, en comparación con los que hay actualmente presidiendo. Sí, no debiera ser similar primero porque no hay un superciclo de los commodities, de las materias primas que dieron muchos ingresos a esos gobiernos y la billetera fiscal, por lo tanto, estaba holgada. Hoy día, al contrario, hay escasez, hay consecuencias que dejó la pandemia del COVID, donde los gobiernos tuvieron que hacer un esfuerzo fiscal muy importante y además enfrentamos un contexto de desaceleración económica. Entonces, estos gobiernos no van a tener esa época de bonanza que tuvieron en los 2000 y eso inmediatamente te obliga a moderarte y a regular tu programa de gobierno. Bueno, se ha planteado y se vuelve a poner sobre la mesa si deberíamos tratar de darle más fuerza al Mercosur. No, no aprendió mucho eso, pero ¿cuánta presión tiene el gobierno ahora respecto a un tema que venían pateando para después del plebiscito? Ya estamos después del plebiscito. Terminar ya de una vez por todas con el ciclo de acuerdos, negociación con la Unión Europea, es un ciclo que estaba supuestamente cerrado, pero que formalmente no lo vemos así. Y por el otro lado, el TPP-11. Y las Sí, señales también que ha dado a propósito de esto, la ministra Toá, por ejemplo, y la ministra Urrejola también han dicho, bueno, se va a poner como dentro de las prioridades con mucha presión desde distintos sectores para que avance eso rápido. sí, yo me quedo con las afirmaciones de la nueva ministra del Interior y de la canciller que ya había dicho que se va a cerrar definitivamente políticamente la negociación con la Unión Europea porque la negociación técnica ya finalizó con el gobierno anterior. Y esta mañana se está discutiendo en el comité político sobre el TPP-11 con un elemento interesante, que hoy la opinión pública o la tendencia en el mundo más especializado es a aprobar el TPP. Quienes venimos discutiendo el TPP hace, no sé, 5, 6, 7 años, veíamos que en el pasado todo lo que eran los mitos, las fake news, todo este símbolo anti-TPP tenía más fuerza, pero hoy día la energía se ha ido inclinando hacia sostener que no hay ningún sentido de no aprobar el TPP y así lo da cuenta la ministra del Interior. Ahora, hay que ver en esta llamada instancia de conversación o de discusión para generar las condiciones para el Senado, qué es lo que quiere plantear el gobierno. Se ha dicho, por ejemplo, Bárbara, que Chile podría plantear excluirse del capítulo de inversiones. Eso significa que Chile tendría que negociar con las otras 10 economías y yo dudo que países como Australia, como Canadá, que tienen importantes inversiones en Chile, quieran dejar en términos bilaterales, excluido a Chile y Canadá del capítulo que protege las inversiones, por ejemplo, cuando hay cambios de regla del juego o cuando hay decisiones arbitrarias del Estado. Esperemos que tengamos buenas noticias con el TPP y demos señales claras de atracción de inversión y de apertura de la economía chilena al mundo. En términos prácticos, ¿qué tan difícil o complejo puede ser? A ver, sabemos que tiene que pasar por el Senado, hay que concluir esa etapa, y quién debería ir a defenderlo, promoverlo, sería el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, que sabemos su línea, él no está de acuerdo con eso, por lo que puede generarse ahí algún grado de tensión para él mismo, incluso tener que ir a defender algo en lo que no cree, o en lo que no creía, para ser más justa quizás. A ver, si uno ve los pasos prácticos, el gobierno, por ejemplo, podría poner urgencia a la votación del TPP, luego la mesa del Senado lo pone en tabla y el Senado lo vota. Hoy yo creo que podrían estar los votos del Senado, creo que hay algunos senadores de centro izquierda que ya en el pasado manifestaban su apoyo, incluso lo condicionaban al apoyo del gobierno de Sebastián Piñera al acuerdo de Escazú. Como el acuerdo de Escazú ya fue aprobado, todo podría indicar que con esos 4 o 5 votos de senadores de centro izquierda deberán estar los votos para el TPP y que comencemos a aprovechar las ventajas de un acuerdo que ya están aprovechando nuestros socios y algunos competidores y que nos están dejando a nosotros fuera de la mesa del acuerdo más relevante de Asia-Pacífico hoy en el mundo. Bueno, ese acuerdo, eso no tendría nada de raro considerando que fue tramitado, promovido en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, de centro izquierda, así que deberían estar de alguna manera cómodos o coherentes con eso. Muchas gracias, Jorge, como siempre, ya le dimos la vuelta al mundo de nuevo. A ver qué nos espera en los próximos días. Muchas gracias, Bárbara, por la invitación y que tengan toda una muy buena semana. Igualmente, buena semana para todos. Sigan junto a nosotros informándose en emol.com.